Bienvenidos, aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen también a través de Caracol en todas sus plataformas, porque la opinión se ve en hora 20, nuestros seguidores en el Facebook Live, también en nuestro canal de YouTube, en la página web de Caracol. Quiero contarles que como todas las semanas estamos hoy de nuevo con candidatos presidenciales. Ya lo hicimos con los candidatos liberales antes de la consulta, aquí estuvo Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle, también con los candidatos uribistas que están en este momento en encuesta y estuvo con nosotros Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo, y hoy pues en buena hora están con nosotros Claudia López, candidata a la presidencia del Partido Verde. Claudia, muy buenas noches. Muy buenas noches, Diana, un placer y mil gracias por esta invitación maravillosa aquí a compartir con Jorge Enrique, con Sergio y por supuesto con toda la mesa ahora 20. Sergio Fajardo, candidato a la presidencia por firmas y por el partido Compromiso Ciudadano. Muy buenas noches, Diana. No es un partido, es un movimiento. Así es. Y muy complacido de estar acá, pues los he escuchado muchas veces. En esta silla, en este mismo lugar, pasé una buena cantidad de rato también acá en Caracol con el equipo de Darío Arizmendi en el 2008, hace tiempo ya, y contento. Muchas gracias. Así es, llegó a sentarse en esa silla que ocupó durante mucho tiempo al lado de Darío. Está también con nosotros Jorge Enrique Robledo, bueno, panelista tradicional de hora 20, pero ahora candidato a la presidencia, Polo Democrático. Muy buenas noches. Mil gracias, Diana, y a Claudia, y a Sergio, y a todos los oyentes, y a la mesa mis saludos. Muchas gracias. Y como venimos haciendo en estos debates que son más que debates, entrevistas, y que es la tercera, lo hacemos siempre con periodistas que hacen parte de esta mesa de trabajo, un grupo de 6 periodistas que están involucrados en estas entrevistas que estamos haciendo, 2 de ellos hoy con nosotros. Luz María Sierra, muy buenas noches. Buenas noches, Diana, una bienvenida a este grupo de 3 candidatos que ojalá lleguen, que ojalá nos cuenten hoy cómo van a elegir su candidato. Calma, calma. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Y Juan Esteban Lewin, subdirector de La Silla Vacía, muy buenas noches. Buenas noches, Diana, Luz María, los 3 aspirantes y toda esta gran audiencia de hora 20. Muy bien, pues aprovechando eso tengo que decirle gracias a los oyentes, gracias por volvernos a privilegiar, por escucharnos cada noche, por premiarnos con esa audiencia que nos ubica en este CAR, en este resultado de CAR, que son los últimos 4 meses, como el programa que privilegian, que escuchan los colombianos por encima de todos los demás. Gracias. Esta noche, entonces, en hora 20, con los aspirantes presidenciales, esta vez con los de la Coalición Colombia. ¿Es cierto que se llama Coco? ¿No? Pero así le están diciendo. pero ya así lo le había están oído. diciendo. Porque yo tenía una cosa que era Yo no sé debate cómo Nini, cómo pero diría ahora la abuelita. resulta que me dijeron que no era Nini, sino debate Coco. Y está Entonces, saliendo, Coalición lo Colombia, ayer lo oí decir, Coco. sí, alguien Sí. está ¿Cómo poniendo. como Creo que preguntaría fue- a alguien? Uno no lo sabe si eso es escuché, bueno o es se malo. lo dijeron ustedes, Más de creo uno- que a hay más de Noemí uno Sanino, trasnochado. alguien que sí, exactamente. que aún buscan un camino estos candidatos Coco o Nini para trazar las reglas que les permitan escoger un candidato y tener listas al Congreso. Ellos 3 representan al país en diciembre, le van a presentar al país al diciembre una propuesta programática, nos dicen que ya está muy avanzada, junto con la fórmula de selección del candidato de la coalición, la lista o las 2 listas para Senado y los candidatos a la Cámara. Serán 2 listas para Senado si no pasa la reforma política, o una sola si se aprueba ese acto legislativo. Los que pierdan apoyan al ganador y ninguno irá al Senado, es lo que entiendo. Esta noche estamos con, ya les había presentado, pero para que recuerden nuestros oyentes, Claudia López, politóloga especializada en administración de la Universidad de Columbia y futura doctora en ciencia política de la Universidad Northwestern. Actual senadora de la Alianza Verde, quiso ser médica, pero será mejor que ella nos cuente qué pasó. Su lema de campaña es con Claudia, es con acciones. Jorge Robledo Castillo es ibaguereño, es arquitecto y ha sido profesor de la Universidad Nacional de Manizales, senador del Polo, autor de 15 libros de historia, arquitectura y economía. Siempre ha sido un senador de oposición y que lo digan muchos, con un trabajo reconocido. Su lema, con Robledo le toca a Colombia. Sergio Fajardo,
además de haber contado con la suerte de tenerlo como integrante de Caracol Radio. Es matemático de la Universidad de los Andes con maestría y doctorado en matemáticas de la Universidad de Wisconsin. Fue alcalde de Medellín 2013, fórmula vicepresidencial de Antanas Mocus, gobernador de Antioquia 2012-2015 y su lema: con Fajardo se puede. Como verán, la coalición de los Nini con candidatos, pero con un lema que todos tienen la palabra con, ¿sí se dieron cuenta? Con Claudia, Con Claudia, Sergio. con Robledo, con Fajardo. Vamos a ver. Nuestro esquema de estos debates es el siguiente: las respuestas de cada uno de ellos, de ustedes, no puede superar un minuto. Cada uno de nosotros hará una pregunta. Los candidatos contestan y cada uno de nosotros puede contrapreguntar si así lo desea. Al final, entre ustedes se harán preguntas, también con respuestas de un mínimo, sea Robledo a Fajardo, Fajardo a Claudia y así sucesivamente. Empecemos con el debate de coyuntura primero para luego entrar en las alianzas y demás. Ya empezó a funcionar la alianza en lo local. ¿Cómo les fue en Yopal? ¿Tienen candidato para Yopal y para Cartagena? ¿Y quiénes son? ¿Quién empieza? Claudia. Si quieren empiezo yo. Hágale. Nos fue súper bien. Estuvimos el sábado en Yopal Casanare, que además es una región absolutamente bella, y es un día espectacular, acompañado de un hombre extraordinario que viene del Verde, que es Leonardo Puentes, que es nuestro candidato colectivo. Fuimos los tres a acompañarlo en esta recta final de campaña a la alcaldía de Yopal. Diana, que ha tenido 7 alcaldes en los últimos 6 años. Un tumbe tras otro, un corrupto tras otro, una desgracia, una ciudad maravillosa que a esta altura, ciudad capital del departamento que tal vez después de La Guajira ha recibido más regalías per cápita en Colombia en los últimos 10 o 15 años y todavía no tiene agua potable, fruto de la corrupción, y engañan a la gente con viviendas que son ilegales y hacen toda suerte de politiquería, y la gran oportunidad de salir de ahí es Leonardo Puentes, que tiene una hoja de vida decente, que fue un concejal extraordinario, que tiene un buen programa de gobierno y que está construyendo en lo territorial esta coalición. De manera que sí, estamos avanzando, y no solo en Yopal, en que esta coalición tenga bases regionales, ¿Y en para que Cartagena? promueva diferentes liderazgos, y eso estuvimos haciendo en Yopal. En Cartagena todavía estamos mirando cómo avanza la situación, qué reglas, digamos, un poco se definen, qué candidaturas surgen, pero en todo caso la idea claramente es que esta coalición no solamente sea regional, sino que sea para los próximos 10 o 15 años. Esto no es una cosa simplemente para el 2018, es algo para transformar a Colombia, rincón por rincón, municipio por municipio, en los próximos 10 o 15 años. Sergio, sobre el tema de Yopal y Cartagena. Pues no hay mucho más que agregar. La semana pasada para mí fue la semana donde terminamos de recoger las firmas. Esa misma semana estuve en Florencia, en Ciudad Bolívar, acá en Bogotá. Terminamos en Yopal con el equipo de Compromiso Ciudadano, que ha hecho un trabajo extraordinario. Hemos recogido cerca de 950.000 firmas. Estamos en ese proceso de traerlas a Bogotá. 950.000 firmas. ¿Y en cuánto tiempo tienen que terminar de recogerlas? No, ya terminamos, ya no Ya. vamos a recoger más. Las Ya. entregamos el 1 de diciembre, de este viernes en 8, y es el fruto de todo ese trabajo extraordinario de tanta gente por Colombia. Entonces en Yopal, pues todo ese grupo que está trabajando con Compromiso Ciudadano, pues estamos apoyando a Leonardo Puentes, que es un hombre serio. A mí me dio muy buena impresión, yo no lo conocía, no había compartido con él antes, la manera que tiene su programa, la seriedad y el rigor para hacer la política. Caminamos, estuve en la calle con él, fue muy emocionante, muy bonito, y yo creo que, pues espero que él gane. Es una competencia siempre muy difícil, pero es un buen primer paso para nosotros como coalición, marcar el terreno en el sentido de qué forma hacemos la política, de qué manera nos relacionamos. Y pues contento. Y muy es la contento. primera experiencia de escoger a un candidato de los tres. Es la primera vez. Sí, eso es lo que hay allí. Estuvimos el sábado pasado. Robledo, sí. Realmente fue muy grato, Diana, porque congeniamos muy bien y todo salió muy bien, pero además resalto esto, muy integrados los equipos de Verdes, Polo y Compromiso Ciudadano, muy cordiales las relaciones, todo el mundo muy bien.
Leonardo es un excelente candidato, él es de origen verde, pero esa es una coalición formal entre verde y polo. Y una cosa que vale la pena señalar, yo creo que Yopal es un poco la expresión de Colombia, ¿no? Yo decía en alguna de mis intervenciones, no solo hay un fenómeno de corrupción escandaloso en Yopal, sino de incapacidad, de mediocridad. Es que cómo es posible que una capital de departamento lleve 6 años sin acueducto. Ellos tuvieron ahí digamos, un desastre natural, que bueno, esas cosas pasan, pero 6 años, todo el poder municipal, departamental y nacional, porque eso en muy buenas medidas está intervenido por el gobierno nacional y esta es la hora en que no hay acueducto. Entonces, digamos, ese es un ejemplo claro de qué es lo que queremos que no siga sucediendo en Sergio, Colombia. quería decir algo adicional. Lo más grave, lo mencionó Claudia, pero no hay que dejar de repetirlo. 7 alcaldes en 6 años, eso significa que en Yopal está destruida. Una empresa, si Caracol tiene 7 gerentes en 6 años, está quebrada. Y eso Pues es lo que ha Cartagena pasado. ocurre exactamente lo Exactamente mismo. Por lo eso mismo. les iba a Pero déjeme, yo le plantear, cuento una si hay anécdota un con- reto para Cartagena, se les presenta como un gran reto, ¿no? Poner una persona ahí. Vamos Sí. paso Diana, por pero paso. déjeme, yo le cuento Las una elecciones en anécdota Yopal son aquí este domingo, entre así que nosotros estar para vamos que paso por paso. pongamos un poco, para que le pongamos un poco de humor a la luciérnaga era antes de todo este sector. Claro. Pero Yo lo no entiendo. va a ser tanto, pero porque quiero citar a Jorge Enrique Robledo, que quien lo ve tan serio tiene un buen humor. Claro Y que sí. entonces Lo estábamos conocemos. en el Teatro Cinema Casanare, allá donde estábamos, y él termina de hablar, todos hicimos nuestra intervención, y cuando está caminando hacia nosotros me dice, nos faltan 500 discursos. No nos faltan sino 500. Ahí vamos. Entonces, Ahí van, ahí tiene, van. así como la seriedad que tiene, pero tiene muy buen humor. Y eso es bueno, también ayuda para poder estar juntos. No se puede perder ni el ¿Qué honor tan- ni el humor, ¿Qué tan me buen decía a mí humor alguien. tiene usted, Sergio? Eso ¿Qué está- dicen yo, los yo me siento compañeros? muy gracioso, muy simpático. No sé cómo me vean, pero usted ya sí de ahí siente. para adelante, pues que juzguen las Uno otras hace la personas. voluntad. ¿Y Claudia, humor? No tiene. A Claudia no le he visto mucho humor, pero se ríe bastante por lo menos. Oiga, el humor en este grupo corre por cuenta de Jorge Robledo. Ya, Bueno, la ese es, chiva del programa. ese es el primer titular de esta, La de esta coalición. Nos vamos a hacer una pausa para comerciales, ya regresamos. 8 de la noche, 2 minutos, regresamos en el debate en hora 20 de Caracol Radio. Estamos hoy, como todas las semanas, con candidatos a la presidencia, un día cada semana. Están con nosotros Claudia López, está con nosotros Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo. Los Nini, Cocó, como ustedes le quieran decir, es Coalición Colombia. Vienen cada uno de 2 partidos diferentes, en el caso de Claudia Verdes, en el caso de Robledo Polo y en el caso de Sergio Fajardo, Compromiso Ciudadano, el movimiento Compromiso Ciudadano. La primera conclusión de la primera parte es que el humor de este grupo corre por cuenta de Sergio Fajardo, según ellos mismos han revelado. Así que bueno, vamos a continuar en esta parte. No sé, Luz María, ¿usted quería retomar en este punto? Antes de decirles voten ya, vamos ya en más de 4.500 votos. Sergio, Claudia o Robledo. Vamos adelantando. Sí, me parece importante hacer una pregunta que es la que me causa más curiosidad de cómo van a elegir el candidato, si nos pueden adelantar alguna... Pero usted se me pasó se me saltó la coyuntura. Pues esa es coyuntura por lo que los tenemos aquí La sentados. curiosidad mató al gato, dice. Yo le propongo que terminemos con Bueno. esos temitas que teníamos pendientes. Ok. Entonces, precisamente sobre el tema de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, que está en este momento debatiéndose en el Congreso y que la Cámara, según nos informaron, ya levantó la sesión, pero ya están votando, llevan más de 30 artículos votados. Quería preguntarles, ¿ustedes qué opinan de los nuevos reparos del fiscal general al proyecto de la JEP? ¿Creen, como él, que tal y como está el articulado, se le están abriendo las puertas a la Corte Penal Internacional para que actúe a falta de justicia en Colombia? Robledo, doctor Robledo. No conozco, Luz María, exactamente qué fue lo que dijo el fiscal, cuál es la argumentación que él dio para eso. Yo no alcancé a mirar hoy, estuve muy embolatado y no tengo ese detalle.
Básicamente, Juan Esteban Lewin no, se los puede contar. en resumen, él retoma el comunicado de prensa de la Corte Constitucional, dado que no conocemos la sentencia, pues, Ujú. que no sé si ustedes recuerdan, habla de condicionamientos muy claramente, ¿no? Que es uno de los argumentos fuertes. 6 condicionamientos específicos y concretos para que las personas que se sometan a la JEP se puedan someter y se mantengan en ella, Correcto. ¿no? Porque si no siguen. Y a partir de ahí dice que es muy claro que tal y como está el articulado, según él, no se está sujetando claramente esos condicionamientos. Entonces que, por ejemplo, a juicio de él, debería de quedar claro en el proyecto de ley, pues en la ley estatutaria, que los reincidentes en cualquier tipo de delito deberían salir de la JEP, no solo en delitos, que a juicio de él se lee el articulado, en delitos políticos o delitos pues que estén vinculados a ellos. Y básicamente esa es como la estructura medular de lo que él dice. Pero si quieren, se los pasamos en unos segundos, lo analizan con calma y luego hay un pronunciamiento sobre el tema. Me parece pues un poco más... Claro. ¿Usted, serio, tiene algo que decir? Pues mire, yo vengo de la calle, yo vengo de Pasto, hace unos segundos llegué y yo no hago parte del Congreso y por fortuna tenemos 2 congresistas como Jorge Robledo y Claudia López que le dan una altura, con otros también, por supuesto, al Congreso de la República. Pero vaya usted a la calle y dice que es este espectáculo de lo que ocurre en el Congreso de la República. Pero pongo un ejemplo de lo más elemental posible. Ahora en diciembre se tienen que inscribir las listas al Congreso y no sabemos cuáles son las reglas. Esto es patético. Estoy hablando desde fuera, yo no hago parte de las discusiones. Como les dije, tenemos 2 personas allá que le honran el Congreso, pero ante la opinión pública, el desprestigio de la política, de lo público, la desconfianza, la desesperanza y el Congreso de la República es patética, es vergonzoso lo que está ocurriendo allá en términos de un país serio, que tenga unas reglas claras, que haya una forma que se nos explique. Nadie sabe, por supuesto esa expresión es una exageración, nadie sabe qué es la JEP, no hace parte del país y eso es una radiografía ¿Usted de esta recorriendo Colombia. el país siente que no hace parte de la JEP, que la gente no sabe qué es la Pero JEP? ni idea, pero ni la más mínima idea que es la Nadie JEP. te habla de ese Y- tema en la calle, la y gente habla de además, pensiones, el de malestar salud. que hay con el Congreso de la República, con la política, con lo público, con los partidos es impresionante. La indignación que hay en Colombia hoy con la corrupción en todas las esquinas de nuestro país es A mí profunda. lo que usted me está diciendo, pero ¿a usted les parece bien que la gente en la calle no sepa eso? ¿O les parece qué? Porque, digamos, me parece un tema de fondo que en lo que ustedes por lo menos están recogiendo, sientan que la gente no sabe qué es la Justicia Especial para la Paz. O sea, la gente no sabe que a través de ese instrumento hay una posibilidad de reconciliación en Colombia, que ese fue el instrumento que se acordó en un proceso de paz para ponerle 50 años al conflicto, fin a ese conflicto, y que a través de esa justicia transicional tendrán que contar la verdad para poder reparar a las víctimas. O sea, ¿no es importante que la ciudadanía sepa eso? Por supuesto que es importantísimo, pero esto refleja y pone de manifiesto una gran falla, un error garrafal de la conducción del proceso de paz, el cual yo estoy de acuerdo, a favor de los acuerdos. Y aquí no se hizo pedagogía para la paz. Y a la gente hay que explicarla, a las personas nos tienen que explicar qué son las cosas. Y no se hizo pedagogía en 4 años. Y lo que pasó cuando nos dicen faltando un mes para firmar, o el plebiscito, le dice, bájelos de internet que ahí están, son 297 páginas. No se explicó a la ciudadanía, no se le está explicando al país. ¿Quién está explicando? ¿Quién más o menos trata de darle un orden a todas estas discusiones? Entonces, es una reexpresión de un error Pues garrafal. tendríamos que decir que fracasamos entonces también todos Fracasamos los como medios de medios. Es comunicación. muy difícil, Pero- son pero hay una legislaciones cosa- muy porque creo que difíciles. llevamos Hay una cosa- demasiados años hay una explicándolo. Cosa que es Seguro, cierta, o sea, demasiado. probablemente por los avatares de este proceso que han sido súper complicados y esa especie de, no solo debate, sino de riña en la que se terminó convirtiendo el debate, generan ya un problema. Y entender cosas que son complejas, la justicia transicional, compleja. la verdad, Sí, o sea, eso son cosas que uno tiene que sentarse a estudiar para entenderlas, no es fácil. Y a eso súmenle los inmensos afanes de la gente está muy preocupada por sus condiciones de vida, ¿no? Por su empleo, por su ingreso. Es que 75% entre desempleados y rebuscadores, esa es la realidad, digamos, laboral de Colombia. Entonces es verdad que estas cosas yo no creo que la gente entienda muy bien, digamos, ni siquiera qué es la JEP No y hacen mucho parte menos de los su intríngules cotidianidad de esto, tampoco. que si la Corte Penal Y a ustedes Internacional... les que si Pero interesa volviendo- como candidatos ahora, no es bueno, no es explicarlo. bueno, no es Sí, bueno porque que suceda, cuando, no, pues claro, cuando los no es oigo bueno. quería saber si lo están diciendo porque les parece que es que
es bueno que sea así No, no, y que no. entonces el país no está atendiendo las verdaderas No, nosotros realidades. hemos respaldado todos de el qué proceso, Diana. muy bien. Los tres coincidimos en que hemos Entremos respaldado entremos el en proceso. el volviendo a área la pregunta, política. Pero perdóname, Sí, pero Diana, que eso también es un Volviendo- llamado para todos, incluyéndonos. Y es que, para digamos, ustedes también, Claro. exacto. por supuesto, Sí. incluyéndonos. ¿Por qué? En buena medida, digamos, seguimos obsesionados alrededor de los debates de las FARC, de si las FARC van a hacer, si se van a hacer, si se van a someter, si no. Y la gente, digamos, dice, bueno, que se sometan, hay unas reglas, lo que sea, pero ¿y nosotros qué? ¿Y nuestras prioridades cuándo? ¿Cuándo van a ser nuestros debates sobre el tema de la salud y la educación el epicentro de la discusión? Entonces, yo creo que la cotidianidad de la gente también está atada a otros temas en los que está reclamando atención. Le añado algo, yo vengo de Pasto, Sergio. vengo de hablar con personas de Nariño, que es un departamento lindísimo, acongojado, agobiado por la violencia, y allá queda Tumaco. Y lo que ha pasado con esa implementación del proceso en Tumaco es patético. Una frustración Eso le quita total. valor a todos los que estamos apostándole a la paz. No ha habido una capacidad de implementarlo, de mostrar que las cosas se pueden transformar. Entonces, yo vengo de allá. O sea, ¿Usted cómo cree que en Nariño están ¿usted hoy? cree que el Angustiados. vicepresidente Naranjo fracasó por lo pronto No solo hasta el hoy? vicepresidente, No, yo no creo que el todo vicepresidente Él es Naranjo, el yo que digo que está a cargo del tema. afortunadamente en está esto. Naranjo. Y todos, Pero- pues, pero- digamos. pero eso es él una es la falta. cabeza de Tumaco, digamos. Él fue y estuvo 7 días allá, pero como gobierno nacional, yo no veo, pero puede ser que esté muy lejos de acá del centro, pero yo no veo una estructura, una organización, quién explica, cómo llegan al territorio. En Tumaco yo vi hace un mes, 3 semanas al presidente Santos, y digo esto porque me preocupa, porque yo quiero que funcione. Primera observación. El interés mío, nuestro, no es que esto se acabe y que se dañe para nosotros ganar. Lo que queremos es construir, y lo digo desde mi posición particular. Oí al presidente Santos decir que se necesitaba una intervención integral en Tumaco. Dije, yo no puedo creer, la intervención integral tendría que haber empezado hace un año, en noviembre del año pasado. Lo de Tumaco era previsible, conocido, y es una incapacidad del Estado de articular unas personas, unas organizaciones, ¿dónde está infraestructura, salud, Le pido educación, permiso todo eso? a mis colegas entonces para que antes de entrar a la etapa política, como ustedes han puesto el ejemplo de Tumaco, nos diga cada uno de ustedes de qué manera atenderían la situación de Tumaco hoy. Y empiezo por usted. Con Sergio todo el Fajardo. gusto, porque además yo he sido alcalde, he sido gobernador, a mí me tocó un proceso de reinserción. Pero ¿qué haría distinto a No. lo que se ha hecho hasta hoy? Porque esto viene de décadas, ¿no? Sí, yo haría Sí. una cosa muy distinta. Allá estaría el de infraestructura, el de salud, el de educación, el del SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el de agricultura, la policía, el ejército. Tendría una cabeza ya que cada 2 días me está pasando un informe. ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer? Cada uno tiene una responsabilidad. Trabajan juntos. ¿Quién está trabajando con las comunidades para atender los conflictos con las comunidades étnicas? Y empezamos a hacer ya a esta hora, si yo estuviera presidente, ya había varias vías terciarias construidas. Estábamos hablando de cómo es el programa de cacaos especiales, cómo estamos trabajando con la palma para incorporarlos, y estaríamos haciendo una cantidad de cosas. Ya Si yo le estaríamos contara el plan, que nosotros estuvimos allá el y plan de todo choque. eso se está haciendo. Pues no sé, entonces no lo sabemos, no se ha visto, pero pregúntele a la gente de Tumaco, porque es que No, sí, integrar es muy digamos, difícil. se lo planteo, pero no por llevarle la contraria, es porque yo quisiera entender por qué si todo eso Se que usted hace. está planteando se hace, no hay resultados sobre ese tema. Porque Entonces, no está porque- bien hecho. porque le- pero digamos, creo que no Mire, se en está Tumaco hay haciendo. 23.000 hectáreas de No, coca. hay una Y cosa, había pero dos digamos, funcionarios de sustitución de está coca para haciendo así. 23.000 hectáreas. Esa es la receta para el fracaso. pero hay unos hechos objetivos y yo entiendo que ustedes están haciendo política y entiendo, pero también esos sé son que los son personas hechos. serias. Nosotros hemos hecho un ejercicio periodístico, la silla vacía también. Hemos ido a esos sitios, hemos visto al de infraestructura, al del SENA, hemos visto Sin a un todos peso, esos. visitando el territorio Eh, sin un peso y sin equipo. Bueno, eso ya, digamos, Pero es Diana, otro mire, juicio. Ese es el tema. yo pongo otro- Porque otro uno aspecto. pensaría, Y y se capacidad de trata tomar hicimos decisiones. un ejercicio de cuánta plata se ha invertido. Hicimos el ejercicio de ver las regalías en Tumaco. Hicimos el ejercicio de todo. Y lo que está diciendo usted, obvio, eso es lo que hay que hacer, claro que sí. Pero si eso es lo que el gobierno dice que ha venido haciendo, ¿por qué no funciona? Porque lo ha hecho mal, entonces, porque si eso no funciona, porque Pero, si Diana, el mira, presidente hay una dijo cosa- una una cosa que intervención es esto, integral, una significa que cosa no que es están esto. bien coordinados, Voy a articulados. decir una cosa que va a ser algo impopular Doctor si ustedes Robledo. quieren. Bueno, primero, un problema de 20 o 100 años no se resuelve en un año.
y menos con un país como el que tenemos y una incapacidad como la de este gobierno, etcétera, etcétera. Porque hay problemas estructurales gravísimos, pero extremadamente graves, que no se resuelven en unos meses con un plan de emergencia. Pero además yo creo que aquí hay otro problema. Yo en esto dije mucho y me sentí bastante solo, la verdad sea dicha, es que el proceso de paz no podía ni estaba diseñado para resolver todos los problemas de Colombia. Eso no es cierto. Yo me la pasé diciendo, bienvenido lo que se está haciendo, el desarme de las FARC, salir con esa violencia. Eso solo es de una importancia superlativa, salir de 50 años de ese horror. Que se acabe la discusión, por lo menos política, de que es que si usted ve algo mal tiene el derecho a echarse una pistola al bolsillo para arreglarlo. Eso es una cosa de una importancia inmensa. Pero también siempre dije, no se van a resolver los demás problemas nacionales. Por ejemplo, las otras violencias no tienen por qué resolverse porque haya un proceso de paz con las FARC, porque es que hay otras violencias que tienen otros orígenes y otros actores. Las pobrezas, las miserias, las corruptelas, la crisis de la salud, de la educación. ¿Por qué se va a resolver la crisis de la salud en Tumaco si no se ha resuelto en ninguna parte de Colombia? Pero Entonces, parte del problema que tenemos es que al país se le vendió, y sobre todo a las gentes, digamos, menos que pueden estar menos ilustradas, tienen menos acceso a la información, la idea de que esto iba a ser una panacea, no solo para resolver el tema de la violencia de las FARC, sino para los demás problemas. Y eso, claro, crea una sensación de frustración y en Tumaco inmensa. voy a recomendarles, y sobre eso tenemos que seguir hablando y hablando, un reportaje de Marta Ruiz de la revista Semana hace unos meses que creo que vale la pena leer una y otra vez y encontrar allí muchas respuestas. Pero para sigamos. terminar el punto de la JEP, que de todas maneras, si bien no han leído o no estamos enterados del tema del fiscal, queremos saber qué opinan de cómo quedó la JEP, y porque finalmente si alguno de ustedes llega a ser presidente, pues es lo que le va a tocar lidiar en un futuro. Es decir, tal como salió del Congreso, ¿están de acuerdo? ¿Creen que es el instrumento para consolidar la paz o tienen algún tipo de...? Luz María, yo te diría lo siguiente. La JEP se necesita para poder doblar esa página, pues para que haya un instrumento jurídico al que se sometan los que tienen cuentas pendientes con la justicia en materia de conflicto armado y resuelvan su situación equivalentemente y le cumplan a las víctimas con verdad, justicia y reparación. A mí no me gustó el fallo de la Corte Constitucional. No me gustó porque me parece que vuelve a cometer un error histórico en Colombia, y es que a la justicia transicional responden los matarifes, los combatientes, y ya. Los demás se lavan las manos, los que ganaron plata, votos, los que promovieron, los que financiaron, se lavan las manos y no responden, se quedan por fuera. Yo creo que eso es una mala señal para Colombia. ¿Y usted estaría interesada en hacer algún tipo de reforma no, si llega a ser yo creo que esta es presidente? una democracia y lo que hicimos en el Congreso era lo que tocaba hacer en una democracia. Y es que a uno le gusten o no le gusten los fallos de la Corte Constitucional, los acata y los cumple. Y lo que hicimos fue incorporar el fallo, esa era una discusión que se había dilatado meses en el Senado. Salió el fallo y en 2 días salió la votación en el Senado, porque lo que había que llegar era a un acuerdo sobre cómo incorporar cumpliendo las directrices de la Corte Constitucional. Yo creo que se hizo bien. A mí, digamos, dentro del marco de lo que decidió la Corte Constitucional, me parece que lo que sacó el Senado está bien, excepto en el tema de haberse inventado unas inhabilidades para suspender a los magistrados ya elegidos, que en mi opinión son inconstitucionales y tramposas. Pero aparte de ese punto, yo creo que se hizo debidamente y seriamente la integración del fallo a la ponencia. A mí me gustaría retomar una cosa de la que hablaban ustedes, y es pasar a cosas que siguen siendo de coyuntura, pero que están más cercanas a las preocupaciones de la gente, ¿no? Ya cerrando un poco este tema, Sí. que hay mucha tela por cortar, y es, no sé si vieron que la Contraloría volvió a hablar de problemas en la contratación de alimentos escolares en diferentes PAE. lugares del país, del PAE básicamente. Las pechugas a 40.000. Eso, las famosas pechugas de pollo a 40.000, para tratar de aterrizar, teniendo en cuenta que existen esos problemas, ¿no? Que los hemos visto una y otra vez, ¿ustedes le quitarían el manejo del PAE a los alcaldes y gobernadores o cómo solucionarían ese problema? Si quiere empezar el doctor Robledo. No, yo diría que pues habría que mirar en detalle las cosas. Estas son cosas que necesitan mucho detalle y siempre los problemas de corrupción pueden necesitar medidas. Pero yo cada vez estoy más convencido que este no es un problema de medidas, es que el país funciona por los poderes que lo han gobernado desde siempre, una especie de plasma de corrupción, ¿no? Como que es
todo está, no todo, yo sé que no es absolutamente todo, pero es muy predominante la corrupción en las actuaciones. Entonces, claro, uno puede cambiar una u otra norma, pero por ejemplo, quitarle entonces la contratación a lo local y dárselo a lo nacional, y Odebrecht no es nacional. O sea, esa es una de las grandes falacias que nos han echado, es que el poder central no tiene nada que ver con la corrupción y es absolutamente inocente en todos los casos. Eso no es cierto. O sea, esas son las falsas soluciones. Yo creo que si aquí no hay un cambio político en la dirección del Estado, creo que en eso coincidimos los tres, y es parte del criterio de unidad, no vamos a poder resolver este problema. Es que aquí hay unas responsabilidades políticas que hay que establecer. No llegamos, Diana, pero escúchame un instante, no llegamos a esta situación en la que estamos como un castigo del cielo, no, aquí hay un proceso, yo lo he explicado 1000 veces, viene del Frente Nacional, hay acuerdos para hacer política con corrupción, entonces no nos sorprendamos si los acuerdos para hacer política y gobernar con corrupción producen corrupción, es apenas natural. Vamos a lo concreto, y les recuerdo el tiempo. ¿Está inmunizada esta coalición contra corruptos? ¿De qué manera se blinda cada uno de ustedes? Sergio Fajardo. Pues es muy sencillo, o digamos pongo en los términos más elementales posibles, ni un peso por un voto, nosotros no pagamos para ganar, y el que no paga para llegar no llega a robar. La estructura de la corrupción en nuestro país, que para mí es un problema ético, se necesitan las leyes, se tienen que afinar, muchas cosas se pueden hacer. Pero el problema es de otra naturaleza. De la forma como se llega al poder, así se gobierna. Mire cómo fue la campaña, quiénes se juntaron para ganar, y mire cómo ganaron, y después va a ver que cómo gobiernan. Entonces, ahí está la clave de todo esto, y es votando y es rompiendo con ese esquema de que se negocia para llegar en el sentido pues material de la palabra negociar, gana y después tiene que pagar. ¿Y con qué paga? Con puestos, con contratos, ¿y qué necesita? Que no los cojan, impunidad. Ahí está la clave de la corrupción. Y lo primero que hay que hacer es romper y ver cómo se llega al poder. Ese es el punto fundamental. Ni un peso por un voto. Nosotros no le estamos ofreciendo nada a nadie. Ni un puesto por un voto y gobernabilidad sin puestos de congresistas. Esa es la primera cosa, porque es que ese chistecito de gobernar así Colombia le cuesta al país 15 billones de pesos al año. O sea, 2 reformas tributarias, en comprar apoyo político, en robarse una plata para comprar. Pero hay cosas en el PAE, por ejemplo, que yo creo que además de ese ingrediente, tiene un problema de gerencia básico. Y no se trata de quitárselo no a los gobernadores o alcaldes, se trata de entender cómo es este país, las diferencias que tiene este país, Juan Esteban. Si yo soy presidente de Colombia, yo sí voy a hacer una cosa muy concreta con el PAE y con muchos otros servicios que son para niños escolarizados, en escuelas que están desde en veredas hasta en municipios intermedios, alejados a miles de kilómetros muchas veces. Y es que yo creo que debe haber un precio per cápita que es casi el doble del que hay hoy. Es prácticamente imposible prestar una ración digna de comida al per cápita que tiene hoy el PAE. Primero, el PAE está desfinanciado. Entonces, darle una ración de comida buena a los niños necesita un per cápita mayor, primero. Segundo, yo sí creo que esa es la típica cosa que usted le puede mandar directamente a la escuela para que entre las directivas del colegio y la Asociación de Padres de Familia decidan cuál es la mejor manera de prestar ese servicio. Aquí estamos haciendo cosas absurdas, como contratar en ciudades unas raciones de comida que se demoran días en llegar, que para cuando llegan están podridas. Es decir, fortalecer la descentralización en eso. Se me están Pero no pasando la del descentralización a alcaldes y gobernadores, sino la descentralización a los colegios. Eso haría que la comida fuera de mejor calidad, más pertinente. Los mejores veedores de esa plata serían los padres, que no van a estar pues interesados en robar a sus propios hijos. Yo les voy a hacer un planteamiento. Yo trabajé con el programa y yo le puedo decir cómo lo hicimos y se puede hacer. Pero yo no se lo quitaría a los alcaldes y los gobernadores. Porque esa idea de que póngalo aquí, lo maneja centralmente y se resuelven los problemas de corrupción es una idea falsa. Es una idea incorrecta para el desarrollo del país. Nosotros, por ejemplo, ¿y qué se puede hacer? Y le voy a decir, en Colombia, en muchas partes, los campesinos de esa comunidad pueden producir los alimentos para su escuela. Hay que entender el enfoque territorial, las diferencias de lo que comen, de lo que hacen en cada territorio. Lo que dice Claudia me parece muy importante. Los padres de familia, la alcaldía tienen que participar, le tenemos que poner responsabilidad, hay que estarlos mirando. Y entonces nosotros íbamos entregándole a los municipios para que allá mismo se hiciera el programa de alimentación, para que alimentara sus escuelas. Y las personas saben quiénes son los que están produciendo y así lo cuidan muchísimo más. Muy bien, cosas candidatos, se pueden hacer en vamos Colombia a hacer bien una hechas. cosa. Vamos a irnos al tema de la política y de la forma como ustedes van a terminar pues presentándose frente a la ciudadanía para luego ir un poco a establecer las diferencias entre ustedes, porque ustedes no son iguales. Entonces, y ahí nosotros necesitamos que los oyentes los conozcan.
Luz María. Y yo quiero empezar por la pregunta de Que cómo va a tenía ser la pendiente. elección. Exactamente. ¿Cómo La que ya va a estaba. ser la Sí. elección? A ver, que nos den una chiva esta noche en hora 20. Sí, no, Eh, suelten algo. Yo se la contesto. A ver, A ver, Eso quisiéramos saber nosotros. ¿cómo así que no saben? No, porque estamos en conversaciones y estamos en un proceso, hay nombrados unos compromisarios que tienen que resolver varias cosas, entre otras esa, pero tienen que resolver también un programa que sea el programa que genere, pues, digamos, que exprese las digamos, no coincidencias saben que si va a vamos ser una tener. consulta, a ver, no yo saben intento si va a por ser otro una lado. encuesta. Intentemos por el lado de A ver, Fajardo, eso. a ver si él... Fajardo. Yo le digo lo que yo quiero y es ¿Qué el dis- quiere? y- Muy y es bien. di- y discrepo con Claudia Y que ha ahí señalado vamos. lo que ella Ok, quiere. Yo primero creo- Robledo todavía no sabe. No, porque no se ha tomado una Ah, ok, decisión, lo que yo listo. estoy diciendo. Pero porque ¿usted yo qué le no es lo gustaría? que yo ¿Qué quiero. le Lo gustaría? que sincera, Sergio quiere decir, diga Sergio. Yo digo lo quiere que yo decir. quiero. Yo Ah, creo que es un se error salió. esperar hasta las elecciones del Congreso en marzo para hacer una consulta entre nosotros allá. Que Y era un creo- poco la posición de Humberto de la Calle cuando dijo, resolvamos al candidato Ahora, ya. y yo creo que nosotros, es lo que yo creo, pero eso hace parte de la discusión, eso no es problema, o sea, aquí discutimos y muchas cosas para discutir. Yo creo que tenemos que escoger a la persona que lidere este proceso mucho antes, para que le demos una visibilidad política en todo el país. Y Entonces no mostremos- sería como consulta, tendría no que puede ser ser consulta como- porque tendría no que hay ser encuesta, no, ya pues por Sería podría. como encuesta. Tendría- pues ya sería otra cosa que O tenemos un que ver. acuerdo, pues. Pero O piedra, papel y tijera. hay muchas, mire, ustedes ya han dicho cuatro Hágale, cosas. O sea, Luzma, un haga dado ahí de piedra, escaras. papel Lo y que hay son tijera. ideas. Eso Lo está que hay. bueno. Ahora que nos están viendo por Facebook, podríamos hacer al final piedra, papel y tijera. Para A ver que cómo haya nos va. veedores ciudadanos. Veedores es del totalmente resultado. transparente. O cara y sello. Claudia, ¿qué le que gustaría a Caracol apoye usted? la coalición y de aquí en adelante pues Claro, todo claro. puede ser. Lo primero que yo quisiera decirle al país, Diana, es que no tengan la menor duda de que vamos a llegar a un acuerdo. Yo iba a No preguntar, tengan la ya- menor duda, no tengan la menor duda de que vamos a llegar a un acuerdo sobre 3 cosas que nos comprometimos desde septiembre, que estamos trabajando muy juiciosamente, con mucho entusiasmo. 3 cosas muy concretas. Un programa común con el que vamos a gobernar a Colombia, no importa cuál de los 3 lidera esta coalición. Una lista de lujo al Congreso, porque es que no se trata solamente Una de ganar sola. la presidencia, una sola. Una sola sola. si nos lo permite la reforma política, que es lo que queremos. Por eso le decía, habrá Con una sola si candidatos la de lujo. reforma lo permite. O si Si no, no, habría pues, dos, de por la si no, nada habría sobrado, dos. toca dos, porque Sí, hay que hacer eso. Depende de la ley. Depende de lo que diga la ley. Ahora, lo que nosotros queremos es una lista única de la coalición con gente extraordinaria que renueve la Cámara y el Senado. a ver, y un mecanismo demen para escoger ustedes- entre los Demen 3. ustedes varias respuestas aquí de sí o no. ¿Habrá encuestas sí o no? No sabemos. No sabemos. Si, posible. si el Pero candidato... permítame, Claudia, Diana, yo digo mi opinión. Yo creo Sí, que ¿usted qué sería le bueno gustaría? que hubiera una consulta que coincidiera con las elecciones de marzo. Entonces usted porque está eso listo, dinamizaría ya. todo Entonces, Pero ese ya lo- yo le proceso. tengo una A ver, pregunta, ya lo no, tenemos, no, pero a ver, pero ya, claro. pero aquí Sí, tenemos sí, claro, no, está aquí bien, tenemos está claro bien. ya varias cosas. Robledo prefiere consulta en marzo. Pero le pregunto- Fajardo prefiere encuesta ya, porque ya O no lo se que puede sea. hacer Selección consulta o lo que para sea. la Selección selección Nosotros también antes. preferimos consulta. Y usted también prefiere consulta. En marzo Entonces, aquí también, hay claramente. dos En marzo. que tienen que Pero o- coincide de pronto Ujú. con las posibilidades de cada uno, porque por supuesto el doctor Robledo tiene un partido que lo apoyaría y tendría ahí una ventaja. No, no con tiene que respecto ver a con la cálculos elección. personales, No, Luz no, María. eso Tiene es que una ver es con interpretación. qué le da más fortaleza. Los 3 estamos pensando en lo mismo. ¿Qué le daría más fortaleza a la coalición? Y es una discusión de argumentos, no de intereses ni de cálculos. Sergio cree, y tiene unos argumentos válidos para creerlo, que si decidimos con anticipación a marzo el candidato y empieza más temprano la campaña, eso le da un empuje a la campaña. Nosotros creemos que esperarnos a marzo no es tan grave y que participar en una consulta que tendría una votación importante, yo calculo de varios millones de votos, le da fuerza y legitimidad no solamente a la candidatura que salga de ahí, sino a la lista única que estamos tratando de llevar al Congreso. Entonces, no es un tema de cálculos oportunistas ni personales, es cada uno genuinamente tratando de pensar qué le daría un mejor impulso a la campaña. Ahora, Bueno, todo no, esto tiene, pero- pero a ver, todo esto- avancemos pero un con esto- poquito. todo Una esto, observación, Diana. todo esto Sí. al final se va a consensuar. Lo que estamos es construyendo unos consensos. Exacto. Y es en lo que estamos hablando y es lo Muy bien, que pero queremos ya que más o suceda. menos Pero nos una quedaron observación claras las impor- posiciones, pero una que hay 2 observación contra 1 importante. aquí para elegir candidato Sí. antes de finalizar el Sí, año. es Y cierto. hay 2 que quieren la consulta de marzo. Ahora, Una pequeña sí, observación, pero Sergio. yo quiero ser quien lidera esta coalición. Yo quiero ser el presidente de Colombia para liderar este periodo extraordinario de nuestro país
y Jorge quiere ser él y Claudia quiere ser ella. O sea, eso no tiene ningún problema. Si no quisiera, aquí no estaba. No, es que Porque están hay unidos es para claro, eso. Lo que pasa claro, es que ¿para tiene qué? que ser uno de los tres. Será Claro, y uno por de eso los vamos a tres. acordar Porque no- un mecanismo. Pero entonces tengo no tengan otras duda. preguntas y sincerémonos un poco con el tema de la alianza con Humberto de la Calle. Hemos visto que Claudia ha tenido una cercanía, o por lo menos se le ve más cerca, pero a Fajardo y a Robledo un poquito más reacios a esa opción. ¿De la Calle sí o de la Calle no? ¿Y por qué no? A ver, Fajardo. No, yo estoy diciendo y digo lo que he dicho Claudia señala todas que las veces. contesten Robledo y Fajardo. No, yo contesto Claro, lo mío, pero a ver. ¿qué más por Se ve allá? por ahí Fajardo. un Hay un live. nivel personal que yo tengo respeto y aprecio por Humberto de la Calle. Punto. Eso y es importante para poder juntarse con una persona. Estamos Pero grabando, ajá. Aparte, sí, no hay ningún problema. Todo lo mío público, en privado, lo Que mismo. además, pero perdóneme, además, hago una cosa. La silla vacía, en este momento, y me da pena no haberles dicho, o si les alcancé a decir. No, a los oyentes. Estamos haciendo para los oyentes el detector de mentiras de la silla vacía, pero no porque usted esté diciéndola, no me vaya a malinterpretar. preciso Qué en el pena, momento que yo iba a decir qué, lo que iba a qué decir, pena, pero qué tranquila, pena, yo pero lo no, digo, bueno, tranquila. le va a servir, porque el detector de mentiras lo estamos haciendo a partir de hoy, porque estamos en este proceso, digamos, con la silla vacía, con los periodistas, y vamos a someter a todos los que vienen aquí, a estos candidatos, a mirar si son, incluso sus respuestas son objeto de una verificación. Hay muchas que no. Claro, por ejemplo, las propuestas no son, pues, porque sí. son propuestas. tranquilo, no hay problema. Entonces, Pero adelante. bueno, pero no, era para vamos para contarle a que los los- oyentes que a para que los partir de oyentes mañana lo pueden valorar las respuestas de cada uno de los que están aquí en la silla y también en Caracol Radio. Sí. Sergio, continúe, discúlpeme. ¿En qué era que estábamos? Bueno, no. No, que quería Es que ser yo soy el del presidente. humor, acuérdense. Pero bueno, lo que quiero decir es, con respecto al tema de Humberto de la Calle, lo mismo que he dicho todos los días desde hace meses. Nosotros tenemos que resolver primero entre nosotros. No hemos resuelto. Hemos avanzado, estamos haciendo el propósito, pues ustedes nos ven acá, fuimos a Yopal, estamos en las discusiones, no hemos discutido un mecanismo para escoger la persona que represente esta coalición. Entonces, desde mi forma de pensar y actuar, dije, concentrados en lo que tenemos nosotros. No nos pongamos a discutir sobre este o aquel o el otro, porque nos ponemos a hablar de otros. Mi filosofía en la vida no es concéntrese en lo que nosotros hacemos, yo no me la paso hablando del uno del otro, sino lo que nosotros podemos hacer. Avancemos en un país que le tenemos que proponer una reconciliación, romper esa polarización, y ahí voy yo, ¿cierto? Entonces, esa es la respuesta para todos, para todas las condiciones. Si el factor de la calle no está en esta discusión, No, de la que para estamos nada. hablando, Ok, no hace- llegará su Robledo, momento, si es de el la caso. calle. Es que ya Sí, tenemos lo que acaba de decir Sergio es un acuerdo que tenemos entre nosotros, y es que primero vamos digamos, a resolver cómo vamos a hacer esta unidad y a partir de ese momento miraremos. Ahora, yo les digo con toda franqueza una idea. De lo que va a suceder el año entrante es que el país va a escoger entre continuismo o cambio. Y en el continuismo, pues hay varias opciones, hay por lo menos tres, digamos, o tres básicamente, que es la opción del Centro Democrático, que es la opción de Cambio Radical y que es la opción de la Unidad Nacional. Yo no me veo haciendo parte de ninguno de esos acuerdos, porque es un problema, ¿Ustedes no, creen que es son un los problema únicos? programático. Pero, Es un pero yo problema cuando programático, lo oigo es un hablar problema así me programático. gustaría preguntarle, ¿ustedes son los únicos transparentes en el país? No, ¿Se es que no es consideran que no a es sí el mismos único así? no, es que no es el único tema. No es el único tema, Diana. O sea, ese es un tema y es de gran importancia. Y las responsabilidades son distintas No, pero porque sí nosotros... se sienten los únicos transparentes, Pero yo ¿o le no? contesto a mi manera, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que ahí hay una diferencia de fondo entre nosotros y todos ellos. Ellos son los mismos con las mismas, a mi juicio. Y eso ya marca una diferencia inmensa. Pero además ese no es el único tema, hay otra serie de desacuerdos que tenemos con ellos. Entonces, yo creo que las unidades tienen que ser sobre la base de coincidencias programáticas que no leo y por eso se utiliza el término del ni. En este caso sería ni. Diana, yo Claudia. le diría, no, aquí ni De mucho la menos calle pues y estamos luego lo los de la que transparencia. nos creemos superiores moralmente ni los únicos transparentes ni nada por el estilo, pero sí tenemos una visión de país que compartimos, una trayectoria de vida hecha a punta de esfuerzo, de mérito, de rechazo a la corrupción y a la politiquería, no ahorita, sino toda la vida, de producir resultados, de creer en una economía de mercado pero incluyente. Tenemos una visión común por Colombia, queremos contribuir en este momento a construir una coalición, a darle oportunidad a las nuevas generaciones, a nuevos liderazgos, a jóvenes, a mujeres que se integren en un mismo proyecto para renovar la política, para renovar el Congreso, que nos unamos pensando en los próximos 10 años en la transformación que le vamos a dar a Colombia. Y como
como dije, pues lo que tenemos es tarea, o sea, acordar el programa, el mecanismo, la lista. Entonces no es por peyorativo sobre los demás, sino para concretar esta coalición. Con ese punto un poco, incluso aquí por Twitter me dicen que les plantee si no no pensarían, por ejemplo, en la posibilidad de las 3 encuestas como está haciendo el uribismo para la escogencia de candidatos, pero ahí les dejo ese tema. ¿Quién es el candidato de cada uno de ustedes para encabezar la lista al Senado? Un candidato. Navarro, Aurelio, ¿qué nombres proponen? ¿Cuál sería el suyo, Robledo? No, en el caso del polo, esa es una decisión del polo. O sea, ¿Cuál le gustaría a usted? El polo, no, pero digamos que el que decida el polo a mí me parece bien. Mi compromiso es respaldar todas las candidaturas del polo al Senado. Entonces, cualquiera que sea la decisión del polo me parece que está muy bien y esa sería la cabeza de la lista. Y si, ¿por qué le estoy haciendo la pregunta, Diana, sin obligarlo a decirme el nombre, pero para que me entienda Diana, escúcheme, yo intento terminar. Y si la cabeza de la lista es verde o de compromiso, está muy bien también, no tengo ningún problema. O sea, el polo tendrá que, digamos, definir sus puntos de vista, pero después tenemos que acordarlos y consensuarlos con los verdes y con compromiso. Y yo, digamos... Eso se sabe. Lo que quiero con esto es, de alguna manera, descubrir desde cada uno de ustedes, desde cada posición, porque es que son distintos, en una coalición en buena hora, para que la gente tenga alternativas. Lo que pasa, ¿a quiénes preferirían que es fuera su cabeza Por ejemplo, de yo lista? te digo, en el caso del Verde, no es que yo lo prefiera o no, es que el partido el 14 de septiembre tomó una decisión, escogerme a mí como candidata a la presidencia y dijo claramente, la lista del Verde la encabezará Navarro. Perfecto, entonces esa decisión la tomó el partido. Listo, por ahora, eso. pero como estamos haciendo una coalición, es posible que la cabeza de la lista no necesariamente sea Navarro. Es lo que lleguemos a un acuerdo entre los tres. Pero el Verde tomó esa decisión desde septiembre. Sí, eso va a ser más difícil. ¿Sergio tiene alguno? A la presidencia de esta coalición. No creo. Francamente no creo. Hoy qué día es 22 de noviembre. Sí. Y no sabemos las reglas para presentar la lista al Congreso de la República. ¿Eso no es serio. preocupante? Eso es una vergüenza. Por eso es que en este país no hay confianza. El desprecio por la política, los políticos, el Congreso de la República, los partidos es impresionante. Porque ustedes están dependiendo del Congreso de la Por República supuesto, en la pero reforma pero las política, reglas Congreso para en el que están estos dos exponentes, reglas para Robledo y escoger Claudio. a la Todos nuestros Déjeme yo aclarar contrincantes una viendo cosa. cómo nos hacen la No, vida pero más deje que difícil. Sergio termine Yo de termino, hablar. Jorge. ¿Y qué quiero decir? Pues para nosotros, ¿cuál era el mundo ideal? Estoy hablando de compromiso ciudadano. Ya dije, escoger el candidato antes. Y nosotros lo que proponíamos, y no sabemos si se puede o no se puede hacer este tipo de cosas, porque no está en nuestras manos, es una lista única, cerrada, sin voto preferente, eso quiere decir, una lista y que todos estuviéramos diciendo, vamos por esta lista en Colombia, marque solamente la lista y presentarla como parte del país. Es lo Lista que yo de los quisiera. tres. Muy bien, De los sería tres. el muy bien. Ahora, lista Ese de los sería el tres. ideal. Coalición, por Nosotros, fíjate que lo que nosotros queremos. estamos esperando la reforma política. Es que no se nos olvide que el proceso de paz iba a firmar el 23 de marzo del año pasado. Eso ya se nos olvidó a nosotros, pero miren las que estamos. Entonces nosotros estábamos esperando la reforma política porque hay, en principio, dentro de lo que se acordó, que me parece razonable, es que movimientos políticos puedan adquirir la personería jurídica de manera gradual. Nosotros estamos esperando, no pasa nada. Entonces vamos a recoger firmas. Esto es patético realmente, y repito, hay gente valiosa allá y tomo un tema que sugirió Diana antes, que yo no tuve la oportunidad de decirlo, gente transparente y valiosa hay en todas partes. Ahora, hay un grupo, un núcleo grueso que no es ni transparente ni valioso y que deshonra la política y lo público. De eso no tengo la menor duda. Y entonces estamos en ese problema. Fíjese usted. Entonces, vamos a jugar en la democracia, respetarla, hagámoslo. No hay reglas. Muy Una bien. sociedad sin Voy reglas es a- una vergüenza. Nosotros tenemos cada uno de nosotros unas preguntas para establecer qué los identifica y qué los diferencia. Sergio se ríe y Robledo me mira con cara de que déjenme hablar. Sí, claro, yo siempre lo dejo hablar. ¿Fajardo aceptaría lo que propone Robledo de renegociar los TLC? No, tendremos que tener una discusión porque yo creo que la economía colombiana y nosotros hacemos parte de un mundo globalizado. Por ejemplo, la Alianza por el Pacífico me parece importantísima, pero sí creo que hay que revisar uno de esos TLCs, en particular con el de los Estados Unidos, que además es Donald Trump el que está diciendo que lo revisemos.
Hillary Clinton decía que había que revisarlo y ella era pues los que habían construido ese TLC. Y el desbalance con Colombia ha sido notorio, porque se ha exportado más de allá para acá y lo que pensábamos que iba a ser una ventaja, entonces hay que revisarlo. Entonces, ahí, por ejemplo, una de las críticas que él tiene sentido. Entonces, esto hay que revisarlo, no es un dogma. Yo creo en la globalización, creo en hacer parte de un mercado global, creo que Colombia tiene la capacidad, la inteligencia para apostarle Muy a bien. ser parte del mundo. Una pregunta similar para el doctor Robledo. ¿Usted aceptaría que el empresariado antioqueño financie la campaña de la coalición? No, yo en general diría que en términos, bueno, primero aquí las finanzas, eso no lo hemos conversado, pero cada sector está haciendo sus Ese es finanzas. otro ese Pero es otro yo no tema. sería partidario de que nadie solo fuera del Estado Pero yo financiara sí una tengo que campaña. hacer una observación sobre esa pregunta, Juan Esteban, porque dijo el sindicato antioqueño. El empresariado, El dije, empresariado antioqueño. Y supongo que eso está asociado con que yo soy antioqueño y entonces hago parte de Antioquia y puedo hablar con un empresario, pero eso no es correcto. No es ni correcto ni justo, Juan Esteban. Porque cosa? nosotros, el decir que la campaña de nosotros está financiada por el sindicato No, no, antioqueño, eso no lo ha dicho Juan Esteban. está sugerido. En la No, no, pregunta no, cuando no dice, está no ¿usted está aceptaría que sugerido, el sindicato Sergio. antioqueño financiara? Que no hablamos No. de sindicato. Si quiere, Bueno, pero es lo mire, empresariado no, antioqueño. pero Y usted espéreme mire porque lo es que le que han aportado a esa, López, a todas las personas no, pero que han mire, aportado. porque- esa susceptibilidad me parece realmente innecesaria y se lo tengo que No, decir. yo la tengo, Porque, por supuesto. ¿por qué razón? Porque lo que estamos pensando es que, digamos, aquí hay un antioqueño que legítimamente puede tener ese apoyo o no lo puede tener. Pero si fuera un Caribe, también podríamos preguntarle a ese Caribe si estaría dispuesto alguien en esa alianza a recibir el apoyo de Sí. de los del Caribe y así los de Bogotá. O Y sea, yo le me explico parece por qué que es mi natural. sensibilidad, porque Pero es eso que hace parte de la pero es que la discusión, pregunta no y es se para asocia- usted, es para el doctor Por eso, Robledo. No, sí, pero porque yo, como nos yo ponen me a uno discrepar, a la si nos- susceptibilidad. bueno, Si lo nos que ponen, está nos están diciendo que señalando. si nos podemos poner Claro, de acuerdo, eso porque, significa que claro, yo estoy de acuerdo. bueno. Entonces, eso Pero está entonces implícito. exprese que no está de acuerdo, que No, sí lo está. Lo que estoy diciendo es que no es correcto decir, porque está asociando que cuando preguntan por los TLC, Robledo ha dicho, yo estoy en contra de los TLCs. Y yo respondo, no estoy de acuerdo con eso porque creo tal cosa. Cuando él le pregunta a Jorge Robledo que si a usted le parece correcto que el empresariado antioqueño financie la campaña, está haciendo una afirmación de una naturaleza muy diferente. Muy diferente. Me da Tiene pena, razón. pero eso es lo que yo pienso. Y me cae muy bien Juan Esteban. O sea, No, no, sí, yo sé que no no es es nada problema personal. personal. No, ni yo nada sé que de No, eso. no, nada, no es nada Bueno, personal, pero si quiere replantearla, o no sea, sé, yo creo, pero me pero parece que sí, al lugar. pero bueno, ya se hizo así, pero yo creo que al lugar, como se dice, lo que se está Al lugar. señalando aquí. Bueno, pero entonces yo lo que quiero decir es esto. Yo creo que nadie solo debe financiar una campaña. Lo digo en mi caso y en general creo que es lo positivo. Porque además si algo debe ser democratizado hasta donde sea posible, son las maneras de financiar las campañas electorales. Pienso yo que eso es lo mejor. Pero ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es si quien da $1 para la campaña o 10 pesos para la campaña vende su punto de vista. Esa es la discusión de fondo. Esa es la discusión de fondo. Así sea $1 lo que reciba. Y yo pues estoy convencido que aquí nadie va a asumir esa conducta y esa manera de plantear las cosas. Esta pregunta Bien, también Robledo. puede generar las mismas Veremos. Está más, yo creo. Veremos, Está más. Está más. veremos, La que se veremos. viene. Y veremos el nivel también de tolerancia. Estamos probando todo, Hoy todo, estamos todo. discutiendo. y Claro, está bien, así y pasamos es. bueno y no, No, pasa nada. además porque de verdad yo sí quiero Se le fue agradecerle acabando a el humor este a grupo, Sergio como le he Rodríguez. agradecido a todos los que han venido, que es que estamos tratando de recuperar el arte de la deliberación, de la discusión, está bien, no de que pasa nada. podamos hacerlo y creo Bueno, a que la Claudia próxima. usted... Siguiente pregunta. Hágale, pero hágale. Deje el discurso para ahorita porque Siguiente después de pregunta. esta va a venir. No, ya yo ya le eché el discurso con serio, ya usted defiéndase sola con Claudia. A No, ver. con Claudia no, con Robledo. Claudia, ¿aceptaría Con Robledo, apoyos sí. en Bogotá de gente que trabajó en la alcaldía de Samuel Moreno? No, la verdad no. Yo creo que ahí tenemos una disidencia y una diferencia profunda, profunda de prácticas, de visión. Yo me acuerdo, yo era columnista en esa época, Luz María, y escribí una columna en El Tiempo diciendo, si eligen a este señor va a terminar atracando a Bogotá, esos son sus antecedentes, esa es su manera de hacer política, por favor, no voten por él. Bueno, perdí como tantas veces. No, yo creo que hay demasiada gente valiosa en Colombia, en Bogotá, para uno ponerse pues a aceptar apoyos de torcidos. Y ninguno aquí lo recibiría, estoy seguro. Por supuesto que teniendo en cuenta que ya el doctor Robledo ha explicado, no necesariamente todos los del Polo pues son Obvio, Samuel no, Moreno. la pregunta es sí. sobre Samuel Moreno, no Sí, sobre todos pero los del digamos Polo. el Polo apoyó esa candidatura, fue el que puso a Samuel Moreno. Eso Bueno, le eso lo genera tiene que alguna explicar, eso lo tiene que dificultad. explicar, pero no. ¿Le genera alguna dificultad a usted para No, aliarse me con genera ellos? una dificultad porque yo creo que el Polo
ha reconocido ese error, expulsó a Samuel Moreno, lo sancionó dentro de su partido, ha asumido el costo político que le corresponde. Es que obviamente uno tiene que asumir un costo si una persona que avala, me dicen nosotros, le digo pues para ponérmelo en pellejo propio, la concejal del Verde en Cartagena, que terminó en un escándalo de corrupción, pues es una vergüenza para el Verde, obviamente, y nosotros tenemos que poner la cara, responder, decir, nos metieron un gol, cometimos una equivocación, suspendemos a la señora, ¿El la denunciamos gobernador de ante la Nariño? justicia, etcétera. Esperemos a ver qué resuelve la Fiscalía. Yo Pero ese es quiero- un caso muy concreto en el que la justicia ya se pronunció y nosotros la respaldamos porque tiene razón. Hacer No, una no es una anotación. persecución política, esa señora estaba en corrupción. Entonces yo creo que aquí todos ponemos la cara, pero tenemos confianza y sabemos que si estas cosas pasan a pesar nuestro, no es porque queramos, y que si pasan ponemos la cara, respondemos y las mitigamos. Una pequeña sí. observación con respecto a eso. Yo no hago parte pues de la pregunta, pero en todo esto Pero me hay, meto. hay muchas personas valiosas dentro de todo esto. Pero sí. O sea, el hecho de que Samuel Moreno haya hecho lo que hizo, que es una vergüenza para nosotros como sociedad. El daño a Bogotá es impresionante, lo que le costó a esta ciudad, pero dentro de esas administraciones hay personas valiosas que no hacen parte de eso. Le doy un ejemplo solamente para ilustrar. Juan Ricardo Ortega. Conmigo puede trabajar Juan Ricardo Ortega perfectamente. Así es. Y él fue Hombre el extraordinario, secretario de Hacienda. Fue secretario O de sea, Hacienda. ni más ni menos dentro de todo eso. Entonces, pues yo siempre quiero matizar porque, y en esto caemos y a veces yo caigo también cuando hacemos afirmaciones generales, desconocemos personas valiosas, como ocurre con la Contraloría, por la Procuraduría, la Fiscalía, en todas partes, y yo he tenido que pasar por todas. Hay gente muy valiosa allá adentro y caen dentro Muy de bien. una Vamos a generalización. hacer puedo- unas yo puedo decir preguntas. algo. No, Yo puedo no, decir- ¿no? no, porque ya dijo bastante. Pero Pero del No, caso pero de sobre Samuel esto Moreno, bueno, no. yo bueno, no. sí, Pero porque mira, era. porque es del polo, Sí, es sí, del porque polo. es del polo. Sí. Yo estoy haciendo un debate que es general y Sí. insisto en plantearlo general. El problema en Colombia no es, o en cualquier organización, no es que haya una oveja descarriada, una manzana podrida. Eso sucede casi que inevitablemente en cualquier organización de los seres humanos, política, religión, etcétera. No, el problema de la corrupción en Colombia, lo dice Rudolf Gómez, que no es del polo, es que aquí hay una corrupción, es un sistema. Un sistema es lo que hay en Colombia. Bueno. Y él dice un sistema que genera y sostiene la corrupción. Y el polo no es ni ha sido nunca este sistema. O si no, nunca lo hubiéramos creado. El polo nace contra ese sistema. Si alguien hace una cosa incorrecta, indebida en este sentido del polo, es porque es parte del otro sistema al que nosotros estamos combatiendo, Luz María. Eso le tiene que quedar perfectamente claro a usted y a la opinión pública. Luz María, si le parece, tenemos que escoger, porque tenemos muy poco tiempo, dos preguntas de economía. ¿Quiere usted escoger una? Sí. ¿Ser pilo paga debe ser una política de Estado y no un programa? Para mí, que veo que me Sí, miran. es una Sí. por Bueno, cada que habían uno. arrancado ellos, creo. Yo no creo que deba ser una política de Estado. Yo creo que es un programa complementario, subsidiario, pero la política de Estado en educación superior debe ser garantizarle a todos los jóvenes que salen del sistema público, son casi 2 millones, que puedan tener acceso a educación superior de calidad. Y eso implica un financiamiento y un fortalecimiento fuerte de la universidad pública, que hoy está desfinanciándose, y yo creo que eso es un error. Segundo, implica, creo yo, fortalecer e incentivar la creación de consorcios regionales. Hay buenas universidades privadas, buenas públicas, que acopien programas, que ofrezcan lo mejor que puedan, e incentivar esos consorcios mixtos, digamos, en las regiones. Yo creo que ser pilo paga, yo le haría 3 cambios muy puntuales, y lo mantendría como programa, no como política de Estado. Uno, le pondría un tope al subsidio, alrededor de unos 6 millones de pesos. Si la Universidad de los Andes quiere ser pilos, que ponga la diferencia. Ponga el resto. Me parece muy bien, pero las universidades tienen que contribuir, porque esto está para que todos contribuyamos a que los más pilos estudien, no para que con los recursos públicos se financien las universidades privadas. Para eso no es ese programa. Y incentivaría mucho más que esto estuviera focalizado por regiones, porque ser pilo paga de alguna manera estimula y remunera la lotería de la cuna. Obviamente nacer en Bogotá es distinto de nacer en Quibdó, pero se trata justamente de sacar con mayor ahínco a los jóvenes de Quibdó y no solamente a los de Bogotá. Muy bien, tiempo. Juan Esteban. Para una sola persona la pregunta. Sí. Ah, ok. Entonces preguntémosle al doctor Fajardo. A ver, Juan Esteban Rey. Diana, Lo lo digo que en pasa paisa, es que reivindicarse. me parece interesante que contesten todos porque de pronto podemos ver diferencias en las Yo me co- quedé en las- pensando, Te- sí. No, Sí. es que no tenemos, tenemos tiempo. tiempo. Nos faltan exactamente 6 minutos para terminar el programa. Después usted Con lo pone cual, una podemos hacer muchos más, sobre todo porque ustedes van Vendremos a escoger. felices. Y eso es lo que queremos. Muchas gracias, Diana. Es un Son gusto los estar Aquí aquí. ya estaremos.
Exactamente. Entonces, Muy si querido, quieren, muchas les gracias. propongo y hacemos nuevamente en 15 días y podemos ahondar sobre determinados En temas. 15 días voy a estar presentando el libro que voy a publicar en Que Planeta que se Gustavo llama El poder Gómez, de la decencia. sí, Gustavo Entonces, Gómez voy a estar comentó hoy que este matemático se está haciendo eso. Y en eso denos algún elemento sobre ese tema. Sobre este sí, tema. Tip El sobre el poder de libro. la decencia, No, sobre el sí. libro. El poder de la decencia. El poder de la decencia. Yo creo en la palabra decencia, en la palabra honradez, en el buen trato, en la inteligencia, en la capacidad de la gente. Y lo que nosotros le hemos apostado es, en Colombia, construir. Destruir es facilísimo. Con una frase arrasa uno con quien quiera destruir. Y nosotros nos convertimos en una alternativa política hace 18 años cuando empezamos. Yo soy un profesor de la Universidad de los Andes. A los 43 años empecé a hacer política, después de ser profesor titular en los Andes y ser profesor en la Nacional aquí en Bogotá, por convicción profunda de que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Y son 18 años, ya alcanzamos la mayoría Sí. de edad y vamos para la presidencia de la República. Es un poco esa trayectoria, lo aprendido, lo conocido dentro de un mundo al cual yo no pertenecía y nunca soñé que estaría. No, y entonces una pregunta muy A breve. ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Usted haría una reforma pensional? ¿Acabaría con Colpensiones? No, yo no acabaría con Colpensiones, pero sí hay que hacer una reforma pensional. Cortica la respuesta. Eso implica subir la edad. Doctor Robledo, Pero- usted- va a ser- le iba a preguntar entonces al doctor Robledo la Sí, misma muy bien. para cerrar el tema económico. Sí, yo no acabaría con Colpensiones. No, el problema pensional de Colombia es mucho más grave y empieza por un punto del que no se habla casi. No puede haber un buen sistema pensional ni aquí ni en ninguna parte del mundo sobre un país que tiene 75% De informalidad entre laboral. desempleados e informales. Es que las pensiones es una creación para economías, digamos, modernas, para el capitalismo. Y aquí tenemos un capitalismo de $5.800, que es una miseria como producto per cápita. Y entonces, ese es el problema de fondo que hay que resolver. Si aquí no se crea más riqueza, olvidémonos que se van a poder resolver los problemas nacionales. Y siempre la genialidad consiste en ver cómo le bajan la pensión a algún colombiano que logró de chiripa pensionarse. ¿Usted rechazaría la inversión de los Emiratos Árabes en Santurbán por 1.000 millones de pesos? ¿Cómo manejaría las consultas dólares. mineras de dólares? ¿Cómo manejaría las consultas mineras para no impedir el desarrollo en esos lugares? Yo creo que las consultas mineras deben respetarse, deben respetarse. O sea, la comunidad tiene que tener el derecho a opinar. Me parece inaudito que el presidente de la República haga lo que hizo. ¿Cómo así que sale como a vender a Colombia 1.000 millones de dólares saltándose a la propia ANLA? Es que qué tipo digamos, de organización legal hay en Colombia. Es que se supone que la palabra la tiene la ANLA y el presidente desde allá dice, me conseguí 1.000 millones de dólares y casi que le da la orden a la ANLA para que apruebe eso. Es absolutamente inaceptable, pasándose por encima la opinión del propio alcalde de Bucaramanga y de todo el pueblo santandereano y del colombiano. Inaceptable me Claudia, parece ese procedimiento. ¿cuál es su opinión frente al tema? Diana, muy concreta la respuesta. Yo no aceptaría minería a gran escala en el páramo de Santurbán, ni de los árabes, ni de nadie. Es un despropósito destruir un páramo, que es una fuente de agua para toda esa región, por hacer minería a gran escala. En mi gobierno ni habrá minería en páramos, ni habrá fracking. Yo creo que aquí tenemos que entender que vamos a desarrollar otro modelo económico, un modelo de crecimiento verde en el que respetamos nuestros recursos naturales, desarrollamos energías renovables y desarrollamos una política industrial a partir de ellas. Muy bien. ¿Quiere usted saber algo sobre el salario mínimo? Sí, Yo usted, pensé que me iba a preguntar a mí sobre la... Pero bueno, el salario mínimo no sé. ¿en Adelante. cuánto aumentarían el salario mínimo el próximo año? Es decir, si fueran ya presidentes, ¿en cuánto lo aumentarían? Teniendo Pues en sí. cuenta el IPC, pues, digamos, no un dato Sinceramente le voy a exacto. decir, yo no he pensado en ese problema. Pues por supuesto uno habla de la productividad, la discusión que se tiene que dar en todas estas cosas, pero la discusión del salario mínimo es medio bizarra en toda la forma como se discute, arranca pidiendo un montón, después otro. ¿Cambiaría O sea, la forma de establecerlo? Yo creo que nosotros tenemos que convocar a un pacto de una manera diferente en Colombia para relacionarnos y eso hará parte del proyecto de país que nosotros queremos hacer, porque aquí se necesita un gran acuerdo nacional en varios temas para gobernar. Pero bueno, esa es la respuesta que yo le puedo dar a Luz María en este momento. Yo subiría el salario mínimo por encima de la inflación. Primero, porque Colombia tiene de los más bajos de la región. Segundo, porque Colombia necesita dinamizar su economía. O sea, bueno, segundo, por la situación de vida de los pobres. Pero tercero, porque la economía colombiana debe dinamizarse. Y la mejor forma de dinamizar una economía que está estancada y graves problemas es aumentando la capacidad de compra de la gente. Es que aquí se olvida Remedio que el keynesiano. salario es un costo de producción y en ese sentido
tiene unas características, pero también es la capacidad de compra de un país. Uno no puede construir economía de mercado con la miseria de los colombianos, eso no es posible, porque se Rápidamente, necesita Claudia. a quien pueda comprar los bienes que produce la industria y el agro. Claudia, rápidamente, alianzas futuras. Vamos uno a uno, si les parece, mis colegas. ¿Sí o no, Vargas no? Lleras, ¿sí o no? Nunca jamás en la vida, por favor. No, ni pensarlo. Clara López. Primero nuestra coalición. Estamos en lo que ya dijimos sobre la coalición. Pero no, pero o sea, así como contestaron Pues tan ya radical sabemos con- que cuando no es sí. Sí, cuando Entonces, están en la coalición ¿no? es que de o sea, pronto- que no lo Es que puede descartan, ser, que puede no ser. lo descartan. No, pero bueno, eso ya Usted, es la Fajardo, no. interpretación de ustedes. Yo estoy diciendo, pues yo dije, estamos en lo de nosotros, no nos distraigamos. Entonces, porque esa ahorrémonos las distracción- preguntas. No, no, entonces La no, coalición no, pero- es entre los tres, se los Listo, hemos dicho igual de todos yo- los tonos. bueno, Pero igual se los- descartan Vargas Lleras, no, que es pero ese diferente. sí No lo veo razones, descartaron. porque tenemos Bueno, una coalición bien. contra la corrupción, Gustavo no Petro con la cabe corrupción. en la coalición Colombia. Vuelvo y le digo, la coalición Colombia son los tres que ve aquí sentados. Sergio, Jorge Enrique y Claudia López. Antanas Mocus cabe en la coalición Colombia. Antanas Mocus nos acompaña a todos muy generosamente, pero él no está en política ni pretende estarlo. Pues acompañó al doctor Humberto de la Calle. Pero a- como en su- ciudadano, pues, Ya. ¿Convocarían una constituyente para la justicia, sí o no? No. Sergio. No, porque corremos el riesgo de que ganen los que han ganado siempre, los mismos con las mismas, y eso sería un aquelarre espantoso. que la respuesta Es una buena respuesta. Pues, ¿Es sí, más estoy de corrupta acuerdo. la derecha que la izquierda, Claudia? No, yo no creo que sea un tema de ideología lo que genera la corrupción, sino de prácticas. Usted puede ser de izquierda, de derecha o de centro. Si usted compra votos para llegar, va a robar cuando gobierne. De manera que ese no es un tema de ideología. Si alguien piensa como yo pienso, no puede ser corrupto. Pero ojo con esto. A Colombia lo corrompieron unos, los que han mandado. El 100% de los presidentes de Colombia del último siglo son de los mismos. Y el 100% de los ministros y el 99.9% de todo el resto del poder político. Entonces, aquí no se puede meter en el mismo saco alegremente los que han gobernado y los que Sergio. no hemos gobernado. Yo creo que la corrupción no está asociada con un tema ideológico. Ahora, y la corrupción no es polarización. La corrupción es indignación en este país con lo que está pasando, que es muy distinto porque a veces dice polarizar. No, la corrupción no polariza, indigna. Está elegido presidente ya. Ustedes eligieron y en este momento, ¿quién se soñaría usted que fuera su vicepresidente, Claudia? Ya usted es la candidata de la coalición. Entre estos dos grandes candidatos. No, ¿entre ellos o ¿Ha sin pensado en ellos? eso? Preferiría que fuera alguno de ellos, por supuesto. Pero yo no he pensado realmente en eso. Yo tampoco. Yo estoy concentrado en la coalición. Acabamos de recoger las firmas. Lo hicimos No, me tocó extraordinario, decirle lo que les vamos mandó muy a bien. decir Andrés Hoyo. Nadie ha deshonrado el pragmatismo político. Escojan rápido. Espera si se los voy a leer porque es una maravilla de Lo trino. acabo de ver. ¿Lo acabas de ver? Lo ¿Sí acabo o de no? ver, sí. Dígale. Dice Andrés Hoyos, que es un tuitero Escojan maravilloso. rápido. Escojan rápido. Él está de acuerdo con Sergio, por lo que veo aquí. Sí, claro. Él está de acuerdo con Sergio. Que es un error esperar hasta marzo, que Pero escojamos léalo rápido. porque le metió Que poesía. estoy buscándolo, pero no lo encuentro. Ha tuiteado mucho, entonces. Sí, ha Yo tuiteado tengo el mucho. teléfono apagado. Ha tuiteado mucho. El entonces, pragmatismo político nunca desdoró a nadie. Encuentren pronto el candidato y a otra rosa mariposa. A Muchas otra gracias por rosa estar mariposa, pendiente, exactamente. Tess Bejarano, ¿ya lo respondieron? El test de Ramiro Bejarano. Oh, sí, en su yo columna. ¿Ya le envié la usted? información. Ya usted. No, yo no ¿Usted lo he respondido. lo va a No, responder? no, claro que tengo, y además es una obligación responder todas esas cosas, por supuesto. Ahora, La verdad, ese nosotros fin el de próximo semana viernes no entregamos leí el- la recolección de firmas, cómo la recogimos, y además, una cosa importante, porque yo he sido alcalde y he sido gobernador, o sea, yo he entregado toda la documentación de todas las campañas, de todos los que han financiado, todo peso, aquí no hay nadie oculto, no hemos llegado nunca a un tope, y hemos demostrado cómo se puede ganar las elecciones sin pagar un peso por un voto. Entonces, todo eso, por supuesto, es la obligación mía como persona y como representante de Compromiso Ciudadano, como siempre lo hemos hecho. Las preguntas son sobre las declaraciones de renta suyas, de su cónyuge, de sus hijos, cuántas cuentas tiene en el exterior, a cuánto asciende sus egresos, en fin. Miren, gracias. Gracias por, Toda esa por información esto. está en mi página. Diana. No era fácil claudiaguionlopez.com. aguantar que los tres quisieran hablar más de un minuto y contestar todas las preguntas.
pero lo logramos. Yo creo que lo importante No, es muchas eso. Yo gracias. quiero Siempre falta Muy agradecerles a ustedes, doctor Muchas Robledo, gracias. gracias. A ustedes, Diana, Gracias, mil Sergio. mil Sergio, gracias. gracias. Diana, Y gracias, se puede. Claudia. Placer, Juan mil gracias. Esteban y Luz María, Aquí volveremos gracias. felices. Gracias. Creo que la próxima vez suspendemos noticiero y hacemos desde las 7, porque si no, no nos No da el alcanza tiempo. y no alcanza nos el da tiempo. Es Yo que creo lo del que un minuto nos es bien queda, difícil. nos queda la enseñanza de empezar antes, cuando tengamos estos debates, para poder participar con más tranquilidad. Por ahora, vean ustedes quién ganó, por lo menos esta encuesta que se hizo a través de Twitter. Ya ustedes saben lo que pasa en las redes. Yo no lo voy a decir, ustedes lo buscan, ya se encargará Juan Camilo Maldonado. Mañana el detector de mentiras. A los oyentes, gracias. A nuestros seguidores en Facebook Live. Y la próxima semana, otro grupo de candidatos. Vamos a tenerles de sorpresa. Pero con esto nos vamos a volver a sentar, porque necesitamos que escojan de una vez para saber cómo es que Puede va a ser Otro jugar que se unió, esto. mire, Puede se ser- rompió. no, He logrado no, Andrés Hoyos, Diana, Puede bien, ser en un bien, debate, muchas No, no, gracias. por mucho no, correr no, amanece más temprano, Sí, por mucho no, madrugar eso es amanece cierto, más temprano. eso es cierto. Tranquila. ¿Hay garantía de que ustedes, el que gane, va a apoyar el uno al otro? Obvio que sí. Oh, No sí, tengan la sí, menor pues. duda. Todos Van a somos Es mi mantener decisión y la del decentes. polo. Y es ¿no? seguro Se nos que se acabó van a el unir. tema, Todos el tiempo, somos y No se lo nos quedó dudes. y Estoy seguro Lulú, que nos me vamos a acaban. Gracias, Gracias. oyentes.